Nieves es parte de nuestro querido equipo y red de innovadores del Dialab, también parte de la Organización de Justicia, también lideresa en justicia de muchos de los temas que vamos a tratar hoy. Nieves es abogada, es especialista en Derecho Administrativo de la Universidad de Belgrano, especialista en Derecho Constitucional de Salamanca, máster en Administración de Justicia de la Universidad Sapienza de Roma, máster en Prevención de Violencia de Género de Salamanca, dirige con nuestro querido comandante y todo un gran equipo, Juan Corbalán, el programa multidisciplinario Inteligencia Artificial y Género, de la que hemos podido ser parte, aprendiendo, modo aprendizaje permanente y también compartiendo algunos conocimientos, líder del proyecto de IA y Género del Dialab, profesora de posgrado de diversas universidades y se desempeña como jueza de Cámara Sala 4 en lo contencioso administrativo y tributario de Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Querida Nieve, un gusto tenerte, estar con nosotros el día de hoy. Tenemos un gran miércoles. No es un día de miércoles, es un gran miércoles. No, tal cual, coincido. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar ahí. Son un montón. Felicitaciones, Mario, porque la verdad la convocatoria es impresionante. Felicitaciones. También felicito a Andrés, que justo me conecté en la última parte. Sí, la verdad que fue lo que pude escuchar. Es una excelente historia de superación. Así que bueno, espero poder aportar también desde lo que vamos a ver hoy un aprendizaje más en torno a lo que es bueno, la importancia de la perspectiva de género, también respecto del uso de las tecnologías. Así que bueno, vamos a enfrentarnos en ese viaje. Ahora un segundito, les voy a compartir pantalla con sonido. Sí, se ve bien. Bueno, y Nieves se ve perfecto. Claro, yo lo que les quiero aclarar previamente y a tenor de lo que venía hablando Andrés es que en esta oportunidad yo me voy a referir específicamente a la relación mujer-tecnología porque digamos, más que nada me especialicé en estudiar las cuestiones inherentes al impacto en género respecto de mujeres sin desconocer desde luego otros tipos de violencia, todo tipo de violencia, en este caso simplemente lo acota a la mujer porque tiene impacto preciso en la mujer, pero eso no quiere decir desde luego que no impacte también en diferentes grupos minoritarios, así que hay que tenerlos en cuenta también, y muchas de las cuestiones que vamos a ver, por supuesto, aplican también para diversos colectivos que no vienen ahora en esta presentación. Así que bueno, dicho esto, yo siempre trato de sentar bases, ¿no? De empezar un poco para entender por qué ocurre lo que ocurre, cuáles son los impactos, en definitiva, que puede haber en relación mujer-tecnología. Y yo arranco por una pregunta, ¿no? Porque por ahí, bueno, son muchos, ¿no? Para andar preguntándole a cada uno de ustedes, pero bueno, les voy a contar un poco la historia, ¿no? Cuando empezamos con el lab a sumergirnos en diferentes estudios de inteligencia artificial, bueno, en relación a las cuestiones de género que involucraba, muchas veces la respuesta del otro lado, donde íbamos a consultar sobre la posibilidad de desarrollar diferentes prototipos, de posibilidad de utilizar la inteligencia artificial para mitigar algunos aspectos de la violencia de género, por ejemplo, dentro del Poder Judicial o dentro del Poder Ejecutivo, o sea, en el sector público, la respuesta era un poco, si se quiere, de resistencia, ¿no? Porque por esta idea, ¿sí? Que tiende a simplificar, ¿no? La noción de que en realidad el problema es la tecnología, ¿no? O sea, es como muy... Era notable cómo la resistencia venía de la mano de eso, ¿no? De por ahí postergar, adentrarse en algún nuevo desarrollo que pudiera, por ejemplo, optimizar el sistema de justicia, por este miedo a que la tecnología era un problema en sí mismo, porque, por ejemplo, respecto de las mujeres, se veía que bueno, podían sesgar, y entonces frente a esta situación era preferible no utilizarlo, o sea, bueno, los miedos lógicos a la resistencia a los nuevos cambios.
Pero bueno, un poco frente a esta pregunta con la que yo comienzo, y porque son muchos y no quiero dar lugar a abrir un debate ya desde el inicio, frente a esta pregunta de si la tecnología es en sí mismo un problema, tengo para decirles que, bueno, que no estaría siendo el problema, ¿no? Un poco trayendo la filosofía, comienzo por decirles que no es ni Dios el culpable, no es la naturaleza, no es una cuestión biológica, sino que es la condición humana, ¿no? Nieves, perdón que sí. te interrumpa, no lo tenés en modo presentación, se te ve toda tu No pantalla. lo tengo en modo presentación, ok. Si no les molesta, prefiero Ok, vamos. esa manera. Bueno, entonces, como les decía, no es una cuestión, la tecnología no es un problema, y viene alusión a esto de que en definitiva es la condición humana el origen del problema, porque como dice Kahneman, ¿no? en su último libro, El ruido, que justo lo terminé de leer y se lo súper recomiendo, allí donde hay juicio humano hay errores, ¿sí? Así que bueno, vamos a hablar un poco de esto. Entonces, el problema con este juicio humano, en donde tomamos decisiones todo el tiempo, a lo largo de nuestras vidas, bueno, viene la segunda pregunta, ¿no? ¿Esto va a repercutir en la tecnología? Por ahí, si yo les consulto a alguno de ustedes, muchos seguramente van a pensar, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con la tecnología, ¿no? La relación mujer-tecnología, por ahí no tiene mucho punto de encuentro. Bueno, y ahí vamos con un ejemplo de cómo sí, incluso con la tecnología, hay puntos de encuentro. Y ahí es donde les voy a dar 2 minutitos de este video. Bueno, como pueden ver, yo ya como pudieron ver, les quise dar un anticipo de cómo diferentes aspectos culturales y sociales van incidiendo en nuestra toma de decisiones, y en definitiva, cuando se proponen desarrollos inteligentes, pasa esto, ¿no? Que terminan por ofrecer y sacar a la venta, digamos, por ejemplo, estos electrodomésticos que ab initio, hoy ya diría que esas cuestiones están como zanjadas, ¿no? Porque ya están bastante decantadas. Pero cuando todo esto empezó, que empezó el tema del Internet de las cosas, los asistentes virtuales, bueno, con el ofrecimiento de voces de mujeres por default, o sea, como regla, tenían un porqué, es decir, no es un azaroso, digamos, no es un factor azaroso a lo que me quiero referir. O sea, la respuesta lógica, digamos, si nosotros vemos de arrastre todo lo que absorbemos, ¿no? A lo largo de nuestras vidas, por ejemplo, con las princesas, las mujeres especialmente, bueno, finalmente eso termina por incidir y también tiene impacto a la hora de tomar decisiones, también respecto de desarrollos en tecnología. Y les quiero explicar el origen del problema, ¿no? Porque podemos ver muchos ejemplos en torno a problemas que en cuestiones de género presenta el uso de la tecnología, particularmente con desarrollos de inteligencia artificial. Pero un poco lo que yo siempre trato de bregar es por sentar las bases, explicar por qué ocurre esto, cuál es el origen. Bueno, el origen, digamos, en estos breves minutos que tenemos, podemos hablar muchísimo tiempo de esto, pero yo voy a tratar de simplificárselos. Podemos decir que la fuente, el origen, ¿no? De la desigualdad y, digamos, también de la violencia, en este caso respecto de la mujer, por el solo hecho de ser mujer, que es una violencia bien específica, y como le dije, es a la que me estoy refiriendo en este momento, sin desconocer que hay otros tipos de violencia, tiene que ver o encuentra su fundamento en dos cuestiones. Por un lado, en nuestra forma de organización cultural, ¿sí? Nosotros tenemos pertenecemos a una cultura en la que se divide en blanco y negro, en un Boca River, en un mujer y varón, es decir, nos hemos acomodado de forma binaria, en donde no hay espacio casi para otras cuestiones, o sea, estamos y pensamos de forma binaria. Y en esa forma de organización cultural lo que ocurre es que
hemos dividido roles, nos han asignado roles, desde que nosotros nacemos, comenzamos a interactuar culturalmente, somos seres sociales y culturales, y comenzamos a interactuar con el ambiente, y nos va posicionando en un rol masculino o femenino, de acuerdo al sexo con el que venimos al mundo, ¿no? Y por tener ese sexo, por tener ese genital, te corresponde, digamos, limpiar, ocuparte de tu casa, ocuparte de tus hijos, y por ser varón, también te corresponde cumplir con determinados mandatos culturales, ¿no? Hacerte cargo, digamos, de la economía del hogar, etcétera, etcétera, por traer algunos ejemplos. Esto es lo que va pasando, digamos, esta forma de organización cultural va incidiendo, ¿no?, en lo que se conoce como la arquitectura de nuestro pensamiento, ¿sí? Porque a partir digamos, de esta forma de organización, nos vamos formando una idea de pensamiento, y que va a tener impacto, ¿no?, en lo que conocemos como en el elemento, digamos, arquitectónico, se conoce como elemento cognitivo, el elemento emocional y el elemento conductual. Después un poco vamos a ahondar sobre esto. De todas maneras aclaro que esta forma de organización cultural binaria no es, por supuesto, digamos, no es determinante, ¿sí? O sea, es a modo de que en general este tipo de organización binaria tiene problemas en relación con la desigualdad y la violencia para con las mujeres o para con los grupos, minoritarios. Presenta problemas, desde luego que no es el único factor, o no es determinante tampoco, porque desde el punto de vista antropológico se han estudiado algunas culturas minoritarias que están por ahí ajenas a lo que es la cultura mayoritaria, por ejemplo, determinadas tribus en África, por ejemplo, en donde se ha estudiado que también se organizan de manera binaria, ¿no?, en donde la mujer cumple con un rol y el varón cumple con otro rol. Sin embargo, se ha podido concluir que en esas comunidades, que eran las comunidades pequeñas, había una adecuada descarga emocional, ¿sí? Entonces, por ejemplo, con determinados rituales de baile, de danza, o sea, había en los varones una fuente de descarga, y eso hacía que esas comunidades pequeñas, por ejemplo, no tuvieran violencia para con las mujeres, no se registraba violencia, ¿sí? Después podemos discutir si la asignación de rol ya de por sí no es violencia, pero lo que le quiero decir es que la violencia en su máxima expresión, como hoy la conocemos, o como la punta del iceberg, en esas comunidades no se registraba. Entonces, lo aclaro porque la organización de esta manera, en la cual nos desenvolvemos, nacemos, nos desarrollamos y retransmitimos, hoy es un problema porque es una causal, o es la fuente, si se quiere, de la desigualdad y de la violencia. ¿Por qué? Porque nosotros nos vamos formando nuestro genio, nuestra forma de pensar a partir de las diferentes aspiraciones culturales en las que nos desenvolvemos. Esto desde luego da lugar a lo que se conoce como los estereotipos, y los estereotipos de género en este caso. Solo para aclarar, los estereotipos de género, para que se den una idea, tienen que ver con aquello que se considera propio de cada género, ¿sí? Son ideas generales, preconcebidas respecto a lo que podríamos decir que es propio de las mujeres o es propio de los varones. Y esto también es un problema para los varones incluso, porque genera expectativas y, digamos, en la sociedad genera expectativas por el solo hecho de ser varón y por el solo hecho de ser mujer, siendo que limita el plan de vida en definitiva, limita el plan de vida de ambos géneros, tanto para las mujeres como para los varones. Los varones que quieren dedicarse a hacer algo que no es propio de varón, va a ser prejuzgado. La mujer que quiera salirse de su rol que le corresponde por la sociedad, también va a ser prejuzgada por ello, ¿sí? Entonces, esta limitación al plan de vida es la consecuencia de esta formación de estereotipo de género que, de vuelta, tiene la fuente en nuestra forma de organización. Es un problema cultural, es un problema social, no es un problema biológico. Todas las personas humanas
somos agresivas por instinto, por naturaleza, y reaccionamos frente a una agresión, pero no somos violentos por naturaleza. La violencia es un concepto cultural. Las fuentes de desigualdad y de violencia, bueno, por eso están asociadas a una noción, digamos, a la noción de violencia. Es una cuestión cultural y no es una cuestión biológica. Y acá yo les quiero compartir también este video, que si me van a permitir, voy a dejar de compartirle esto un segundo, y le voy a compartir este video en 2 segundos. Bueno, este era un ejemplo, ¿no? Claro, de cómo esta idea, digamos, preconcebida. Nosotros cuando somos niños aprendemos reglas para interactuar y para relacionarnos, y cuando se nos pregunta, por ejemplo, este tipo de acertijos, el cerebro tiene como un atajo emocional, se llama, ¿no? O sea, si ustedes leyeron Pensar rápido, pensar despacio de Kahneman, lo van a entender. Él explica que las personas tomamos decisiones naturalmente, básicamente en base a la emoción y no en base a la razonabilidad. ¿Por qué? Porque en la toma de decisiones no hay tiempo para racionalizar, ¿no? Y entonces, por eso, en el cerebro 1, que es el cerebro rápido, pensando rápido, ahí es donde se alojan la mayor clase de los sesgos, entre los cuales se encuentran los sesgos cognitivos, y esto es lo que produce que en el pensar rápido, digamos, o pensemos que el cirujano era varón, y estaba asociado justamente porque la eminencia médica, por ahí aprendemos que solo puede ser los varones, digamos, las eminencias solo pueden ser varones y no mujeres. Así que es bastante fuerte, pero bueno, era un ejemplo que se los quería mencionar porque esto es lo que termina ocurriendo. Les voy a seguir compartiendo lo que estábamos mirando. Ahí vamos. Bueno, y dentro, además de los estereotipos, que son las ideas genéricas, también tenemos los prejuicios, ¿no? O sea, nuestros propios prejuicios que son más puntuales. Por ejemplo, en este caso, donde yo veo una mujer al lado de un auto chocado, y lo primero que pienso es, esta mujer no sabe manejar, y bueno, esto digamos, también tiene que ver con los conceptos culturales a los que me venía refiriendo. Entonces, en algún punto, digamos, las desigualdades y la violencia, seguiría esta secuencia, ¿no? En nuestra forma de retroalimentarnos que tenemos, en base a la sociedad en la que nos desarrollamos, vamos aprendiendo reglas y vamos formando en nuestro elemento cognoscitivo estereotipos de género, a los que se suman los sesgos, todo tipo de sesgos. Fíjense que también encontramos los sesgos de confirmación, ¿no? Que el video también hablaba. Los sesgos de confirmación, además de los cognitivos, son, además de lo que yo pienso, nuestro cerebro está seteado para hacer lo posible para defender la idea, ¿sí? Es decir, donde vos ves un 6, yo veo un 9, y mi cerebro va a hacer todo lo posible para sostener el 9 y no el 6, ¿sí? Eso es lo que se llama un sesgo de confirmación, y de hecho, por ejemplo, la inteligencia artificial dedicada, por ejemplo, a proferir las conocidas como fake news, se retroalimentan de esto, ¿no? O sea, tienen este fin de poder ser, digamos, ¿por qué se esparcen con tanta facilidad? Precisamente por esto, porque trabajan sobre el sesgo de confirmación. Entonces, digamos, en esta arquitectura de nuestro pensamiento, va a influir a la hora de tomar decisiones los estereotipos, o sea, las reglas, nuestros propios sesgos, también los ruidos, ¿sí? Si ustedes leen el libro al que yo les hacía referencia, de Kahneman, él, digamos, no solamente la conducta del juicio humano toma decisiones en base a errores sistemáticos, los sesgos, cuando hablamos de errores sistemáticos, que a los que podemos, digamos, nuestras decisiones no solamente son sesgadas por default, sino que además muchas veces tomamos decisiones que son dispersas, o sea, dentro de mis propias decisiones puede haber en diferentes circunstancias
una diferente respuesta frente al mismo problema. No sé si por ahí estoy siendo clara, pero ya no estamos hablando de otras, digamos, de diferentes personas, no estamos hablando de grupos, estamos hablando de mis propias decisiones que en un determinado contexto puedo resolverlo de una manera y en otro contexto puedo resolverlo de otra manera. Eso es lo que él llama dispersión, que le da el nombre de ruido. En esta dispersión, entonces nosotros tenemos que tener en cuenta que nosotros, digamos, no solo estamos sesgados, sino que además tomamos muchas decisiones dispersas, en la cual, desde luego, digamos, va a tener influencia de muchas cosas. Lo contextual es una de ellas, ¿no? Él pone el ejemplo de los jueces que, de un experimento que realizó. Kahneman es un psicólogo israelí, que hizo una prueba en Israel respecto de cómo tomaban la decisión los jueces a la hora de determinar las prisiones preventivas, si mal no recuerdo, o la libertad condicional, alguna de ellas era, y se demostró que dependiendo de la hora en que se tomaba la decisión, si tenía más o menos hambre, era tal o cual decisión. Es decir, que muchas veces tomamos decisiones contextuales, ¿sí? Que no necesariamente son sesgadas, pero sí que van a impactar a la hora de tomar una decisión. Y esto, en definitiva, esta secuencia que les hago, es porque esto termina, ¿no? Hacia el final del camino termina en lo que se conoce como los sesgos algorítmicos, los cuales, desde ya les adelanto que los sesgos algorítmicos tienen que ver, o se refieren, o sea, desde lo técnicamente hablando, sesgos algorítmicos refiere a todo tipo de errores del sistema informático, tanto los que provocan desventajas o desigualdades como los que no, sino que son todos los errores detectados. Sesgos algorítmicos, en cuanto a lo que yo me estoy refiriendo, tiene que ver con aquellas soluciones que por ahí el sistema digamos, nos pone a la vista o nos ofrece, los casos de inteligencia artificial estoy hablando, en donde, bueno, termina siendo un desarrollo que tiene alguna desigualdad para con las mujeres u otros grupos desventajados o minoritarios. Y desde luego, cuando hablamos de sesgos algorítmicos de género, es porque el sistema nos termina por ofrecer alguna desventaja en relación con el género. Pero bueno, esta es la secuencia y el punto de encuentro también con la tecnología, y de ahí viene la explicación. Ahora, el punto que también tenemos que tener claro es que esto sucede a lo largo de la historia, ¿sí? Porque han existido y existen lo que yo llamo vehículos reproductores que han posibilitado, o vehículos de mediación cultural, como grandes autores también lo mencionan, que posibilitaron y posibilitan, ¿no? Que los valores se retransmitan de esta manera. Es decir, que esta asignación por ejemplo, de roles tenga lugar, ¿no? Para hacer un corte de línea de tiempo, porque si no podríamos hablar desde la Edad Media, pero digo, si hablamos, por ejemplo, desde la modernidad hasta la fecha, fíjense cómo ha evolucionado la cuestión y los diferentes factores que han tenido un papel muy importante a la hora de asignar roles respecto de varones y mujeres. Fíjense que desde la modernidad, por ejemplo, el rol de la mujer, cuando se hizo esa famosa división entre animales y seres racionales, en donde estaban los varones, las mujeres quedaron del lado de los animales, porque se consideraba, en base al vehículo de mediación cultural, en ese momento la ciencia, afianzaba la idea de que la mujer no podía ser racional, la mujer histérica, ¿no? A la cual también hacía referencia la psicología, la mujer histérica no podía tomar decisiones racionales, y esa era la explicación, sumado, ¿no?, a el vehículo de la religión, de la filosofía, la literatura, ¿sí?, que afianzaban la idea de que la mujer no podía hacerse cargo de tomar decisiones racionales. Y por mucho tiempo, y hasta nuestros días también, era la explicación de por qué el hombre se hacía cargo de las decisiones de la casa, de la propia mujer, de las decisiones públicas, ¿sí?, en donde los espacios de poder las mujeres no podían tener acceso. Bueno, es la explicación, que dicho sea de paso,
no es que estamos muy lejos de eso, porque hasta hace poco las mujeres no votaban, ¿sí? Las mujeres no eran, digamos, eran incapaces de hecho, los que estudiamos Derecho, los que nos dedicamos y hemos estudiado, hemos visto cómo ha evolucionado la mujer en el derecho a lo largo del tiempo. Entonces digo, digamos, esto no es azaroso, esto tiene la explicación de que nosotros vamos desenvolviéndonos, vamos aspirando diferentes factores y existen vehículos que lo posibilitan. Y con esto me refiero específicamente, bueno, desde que nacemos, desde luego, la familia es el primer contacto, luego la educación, cuando los menores son escolarizados, y luego empezamos a interactuar con diferentes vehículos, llámese la filosofía, la publicidad, la literatura, la ciencia, son múltiples factores que repercuten. Y la tecnología viene a formar parte ahora, se ha sumado a esta mediación cultural. ¿Por qué digo la tecnología se ha sumado? Bueno, porque por caso la inteligencia artificial tiene la capacidad, y no lo digo yo, lo dice, digamos, la UNESCO ya lo viene marcando desde el año 2020, cuando hizo el último informe de género, de que la inteligencia artificial tiene el poder de propagar como ninguna otra tecnología, ¿no? Los estereotipos de género, y con eso afirmar, ¿no? Afirmar creencias y valores. Así que esto, en definitiva, aguántenme que estoy recibiendo un mensaje, no sé qué. Ahí está, bueno. Y fíjense digamos, qué es lo que pasa con la tecnología, porque hoy nos manejamos con ciencia basada en datos, ¿no? La inteligencia artificial basada en datos, y todas las tecnologías que se basan en datos, se nutre de dos cosas. De las personas humanas, que por default, el juicio humano yerra, como les decía, ¿sí? Por sesgo, por ruido, yerra, y se suman datos que andan dando vueltas por ahí, por la Big Data, y fíjense, esto es un ejemplo por ejemplo, de imágenes de Google, en donde podemos ver que, digamos, el rol que viene, digamos, a expresar la mujer, ¿no? En la sociedad. Los juguetes, fíjense la imagen de los juguetes, qué tipo de juguetes, los colores, las princesas, ¿no? Esto de enseñarnos de chicas, que debemos comportarnos las mujeres como princesas. Bueno, siempre digo, esta de la iglesia, ¿no? Que ha sido también tan criticado, y es criticado respecto de por qué no le asigna un rol a las mujeres, por qué las mujeres no pueden ser sacerdotes, por qué la mujer ocupó y ocupa el rol un rol, digamos, diferente. Fíjense que hasta una marca de perfumes, o sea, dirigidos a un perfume femenino, ¿no? ¿A quién se le ocurriría rociarse con un frasco de limpieza, ¿no? Y eso es porque evalúan el mercado en este caso son las mujeres, o sea, son las potenciales compradores, una fragancia femenina, y por qué no la mujer no se identificaría con esto. Digamos, esto es la falta de perspectiva y los problemas que presenta tomar decisiones rápidas y no racionales, ¿no? Y en definitiva esto que tiene que ver también con la violencia de género. Bueno, esto tiene que ver porque en definitiva, cuando se desarrollan sistemas informáticos que representan una desigualdad o una discriminación respecto de las mujeres, esto viene a afianzar, ¿no? Estas ideas o estas distorsiones cognitivas. Y esto que les estoy mostrando acá en pantalla es la arquitectura del pensamiento de un varón violento, en este caso en particular, en donde, fíjense, en el elemento cognitivo, el primero están las distorsiones cognitivas, que cuando las reglas están distorsionadas, las reglas que aprendemos están distorsionadas, eso deriva en creencias irracionales y esquemas mentales rígidos, ¿sí? En este esquema respecto de valores, digamos, de varones violentos. ¿Qué pasa cuando los esquemas mentales están rígidos? Bueno, cuando los esquemas mentales están rígidos,
lo que ocurre es que va a dar lugar a emociones negativas, ¿sí? ¿A qué me estoy refiriendo con esto? Fíjense, normalmente las personas en nuestro esquema de pensamiento, los esquemas mentales están flexibles. Y les doy un ejemplo. La idea que se tenía respecto de que los varones no se depilaban. Esa idea se fue flexibilizando y hoy para mí es común por ahí ir a una sesión de depilación definitiva y encontrarme en la sala de espera con un varón, ¿sí? Y no me provoca absolutamente nada, lo tomo como algo absolutamente normal. Quizás mucho tiempo atrás hubiese pensado qué barbaridad. Digo bien, por ahí algunas personas les pasó esto que estoy diciendo, o las mujeres en el ejército, que jamás se pensaba que una mujer podía cumplir un rol en el ejército. Bueno, hoy hemos flexibilizado, la sociedad ha flexibilizado esa creencia. Entonces, el problema no es cuando los esquemas mentales están flexibles, el problema es cuando los esquemas mentales están rígidos, porque cuando eso ocurre, la mujer, cuando se sale de la idea del rol que la sociedad le asignó, o sea, cuando el varón advierte que una mujer no cumple con ese rol que debe cumplir, genera o dispara una emoción violenta, una emoción negativa, mejor dicho, fíjense que la emoción le gana a la razón, ¿sí? ¿Frente a qué? Frente a la amenaza del esquema mental rígido, o sea, se siente como amenazado a su idea preconcebida del rol que debe cumplir una mujer, y eso es lo que genera el comportamiento violento. ¿Para qué? O sea, lo conductual, el golpe, por ejemplo. ¿Para qué? Para que encaje. La mujer debe encajar en ese rol que la sociedad le asignó. Entonces, y volviendo al tema de la tecnología, el problema de la inteligencia artificial cuando salen a la venta o al mercado desarrollos inteligentes que presentan estereotipos y dan lugar a prejuicios y a sesgos algorítmicos de género, el problema con ello, en último término, es que está contribuyendo ¿a qué? A reforzar esquemas mentales rígidos. Entonces, la tecnología, la inteligencia artificial, como nunca antes, como tiene gran llegada, digamos, tiene una capacidad de poder procesar datos como ninguna otra tecnología, bueno, lo que ocurre es que justamente tenemos que intentar que los desarrollos no, digamos, sean neutralizados y que no presenten este tipo de sesgos algorítmicos. Desde ya les aclaro que las tecnologías, desde luego, no es que sesgan las tecnologías, los que sesgamos somos nosotros, las personas humanas, y los algoritmos lo único que hacen es nutrirse de ello y reproducirlo, pero no es que, que las tecnologías sesgan o que el sistema sesga. Y no sé cómo estamos de tiempo, pero acá podemos comprender un poco qué es lo que pasa. Bueno, el uso por eso inadecuado de la tecnología tiene la capacidad de retransmitir estos valores sexistas, ¿sí? Y esto puede pasar en diferentes momentos. Por ejemplo, en la recolección de datos, en lo que, por ejemplo, constituye el inicio, ¿no?, de lo cual se nutre el algoritmo, o en el procesamiento de datos, de otros datos de los cuales se nutre, y también en el proceso de toma humano de decisiones, ¿no? Porque ahí la tecnología no se gesta sola, la tecnología hay un humano, hay un grupo atrás de personas que toman diferentes decisiones a lo largo de la vida del sistema, ¿no? Entonces, puede ser que por ahí, incluso al inicio de la toma de decisión, el desarrollo no esté sesgado, pero luego puede ser que en alguna de sus partes se tomen decisiones humanas erradas y que ahí, por ejemplo, haya un sesgo. Y vaya el caso de la aspiradora. En el caso de la aspiradora que yo les mostraba, que la aspiradora que compré en casa en pandemia, cuando la aprendí me encontré con esto, ¿no?, de que estaba seteada con la voz de mujer. Desde luego que la empresa no tomó una decisión desigual cuando decidió hacer una aspiradora robot con la posibilidad de interconectarse con otros electrodomésticos, lo que se conoce como el Internet de las cosas. Ahí el problema no era ese, el problema vino después, cuando alguien decidió que lo mejor era darle una voz femenina y me dijera a mí, encantado de servirte, ahora vamos a limpiar, como dice el video. Bueno, ahí es donde representa, donde yo les quiero mostrar que, por eso tenemos que tener en cuenta
todo el ciclo de vida digamos, del sistema informático. O sea, no solamente el problema está en los datos, ¿sí? Sí, desde luego, el dato digamos, es un núcleo determinante, pero también son nuestras propias decisiones, el juicio humano. Fíjense que, bien, ahora, ¿qué pasa con el metaverso? ¿No? El metaverso tampoco está ajeno. Fíjense que hace poco, el año pasado, hacia fines del año pasado, ya empezábamos a ver, o se armó digamos, una discusión en torno a diferentes denuncias que mujeres habían hecho públicas de haber sido violadas en la experiencia metaverso, ¿no? En esta tecnología, si se quiere, esta forma híbrida de tecnología que está compuesta de realidad virtual más realidad aumentada. No sé si alguno tuvo la posibilidad digamos, de tener la experiencia de metaverso. Yo particularmente no la tuve por el momento, porque por ahora el hardware es bastante costoso, pero quienes sí han tenido experiencia del metaverso, todos si ustedes empiezan a incursionar, van a ver que en casi todos son contextos en que se siente real. Sienten que están en el lugar como si fuera de manera presencial y no virtual. ¿Qué pasó en este caso? Bueno, lo que pasó es que hubo una mujer, particularmente, la historia más conocida, que creo que fue en Reino Unido, en donde, bueno, ella comentó que ingresó digamos, en un sitio, que ahí había diferentes avatares. Ella entró con su avatar y en un momento ella siente que es desplazada hacia un lugar diferente dentro de los ambientes que tenía digamos, el sitio, y que sentían que la tocaban y que había otros avatares que miraban con botella de vodka. Bueno, por ahí si lo googlean lo van a encontrar, yo lo vi. Bueno, esto presenta diferentes problemas, ¿no? Porque más allá de que estamos hablando de avatares, no estamos hablando de presencial, ¿no? Por eso digo la palabra también violación, bueno, hay que tomarlo con pinzas, ¿no? Porque hoy, por ejemplo, para nuestro derecho, violación es otra cosa. Entonces, el derecho llega siempre atrasado, ¿no? Consuetudinario. Hay todas cuestiones que se están desatando y que el derecho no las está regulando a la par. Va a pasar mucho tiempo hasta que el derecho se ayorne con estas cuestiones, ¿no? Fíjense lo que pasó acá con el metaverso. Salió Meta, que es la principal propulsora de este mundo metaverso, salió a decir, bueno, lo que vamos a hacer es dos cosas. Por un lado, vamos a activar el botón de prohibición de acercamiento. Y por el otro lado, bueno, se proponen avatares sin cuerpo, sin sexo. Fíjense que están cortados. No tienen, digamos, la parte de abajo no está. Bueno, con todas las críticas que esto puede significar también, ¿no? Es como que yo digo, no podemos ir por la vida arreglando algoritmos, si bien es cierto que si hay alguna cuestión que se observa debe ser redimida. También es cierto que tenemos que trabajar desde el origen, por eso yo insisto que el problema es el origen, tenemos que trabajar en nuestra conducta social y cultural, porque esto es, como yo digo, si no es tener miopía de futuro, esto momentáneamente lo atamos con alambre y proponemos un botón de escape, pero no termina por solucionar el problema, más allá de que, de vuelta, diferentes técnicos con los que he hablado, digamos, expertos en metaverso, hablan de que incluso esto también es un problema porque hoy los avatares, o sea, cualquiera se puede loguear con cualquier avatar, o sea, yo me puedo loguear con un avatar varón y viceversa, entonces tampoco podemos saber si la agresión de parte de quién vino, si de un varón o de una mujer, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, hoy hay un campo bastante confuso en lo que a metaverso refiere. Pero bueno, tenemos que trabajar en el origen del problema, y el origen del problema es no contribuir al pensamiento rígido, tenemos que trabajar digamos, en poder compartir espacios de manera civilizada, ¿no? Donde yo no veo buenas prácticas sobre el uso de la experiencia del metaverso, ¿no? O sea, qué es lo que tenemos que esperar del uso digamos, de este tipo de tecnología híbrida, ¿no? Fíjense también esto de qué pasa con utilizar tecnología para reforzar estereotipos. Bueno, este es otro que yo hice la prueba. Es una empresa que
digamos, a partir de una foto, acá estoy yo, te mandan, según este decálogo de belleza que ellos, por los cuales ellos trabajan, yo tendría todos estos defectos que acá no se ven, pero no importa. No les voy a, no voy a agrandar todos los defectos que tiene. Es gracioso, yo la verdad que lo traigo como gracioso de que tengo todos estos defectos y seguramente tengo muchos más, pero digo, en el fondo lo que no estamos mirando con esto es que estamos colaborando a reforzar esta idea de estereotipos de belleza, de utilizar la IA para fines que por ahí no contribuyen a, digamos, digamos, a trabajar con esquemas mentales flexibles y no rígidos. Esto, por supuesto, siempre digo, no quita, ¿no? Porque yo por ahí les hablo del origen, de lo problemático que es el juicio humano y lo problemático que es tener desarrollos tecnológicos que hoy son vehículos de mediación cultural, pero no por eso dejar de reconocer que hoy la tecnología como nunca antes nos da la posibilidad de poder mejorar nuestro estilo, digamos, diversos aspectos de nuestra vida. E incluso también para mitigar ciertos aspectos de la violencia de género. Porque cuando hablamos de violencia de género también tenemos que entender que lo que hace por ejemplo, a la revictimización de las mujeres forma parte de todo, digamos, de todo un proceso que el Estado tiene que estar ahí, al pie del cañón, y tenemos muestras en el laboratorio de cómo el uso de la inteligencia artificial con una técnica adecuada, una técnica estratégica, específica, también puede ser utilizado para, por ejemplo, evitar la revictimización de las mujeres, como por ejemplo, la mujer va y acude al sistema al sistema de justicia para denunciar un caso de violencia, normalmente se enfrenta con un sistema que no tiene en cuenta que tener una mujer durante todo el día declarando o esperando, o que se tenga que trasladar a diferentes lugares para que les hagan un examen médico, a otro para buscar un botón de pánico, a otro para que le tramite la asistencia habitacional porque no puede ya vivir en ese domicilio, a otro para que vaya a otro para que la asesore profesionalmente, jurídicamente, etcétera, etcétera. Todo eso, ¿sí? Es también violento porque de parte del Estado que no atiende esa situación del modo que lo debería atender, y no estamos viendo que ahí la inteligencia artificial tiene un rol o un papel fundamental. Así es que, bueno, yo con esto voy a terminar con dos cosas. Entonces, ¿cómo resistir a todo esto? ¿Por qué digo resistir? ¿No? Porque yo soy fanática de Sábato, y Sábato tiene un libro muy lindo, muy chiquito, que se llama La Resistencia, ¿no? Ya tiene como 20 años este libro, pero él hablaba, ¿no? Dentro de lo que es la resistencia, hablaba también del hombre y la pantalla, cómo influía digamos, en las personas, y digamos, la parte negativa, ¿no? de que hoy hemos perdido esta sociabilización de persona a persona, de sentarse a tomar un café con una persona, a dar un abrazo, etcétera. O sea, eso hoy lo hemos perdido, y él hablaba de la resistencia, ¿no? Cómo resistir. Bueno, en este caso yo creo que cómo resistir a todo esto es nada más y nada menos que no contribuyendo al pensamiento rígido. Tenemos que ser, por sobre todas las cosas, con un pensamiento, tenemos que ir por la vida con un pensamiento flexible. Les dejo este video que a mí me parece como una prueba también fehaciente de lo que hoy sucede, que es Inspirando el futuro con estereotipos de género, y se los voy a compartir. Ya con esto cierro, son los últimos 2 minutitos. Bien, bueno. Espero haber aportado un granito de arena, haber podido quizás responder la pregunta del punto de encuentro mujer-tecnología. Y bueno, a disposición. Totalmente. Muchas gracias, Marito querido. Bueno, Nieves, como siempre, la verdad, bueno, trabajar por la deconstrucción, trabajar por no replicar sesgos, ni ruidos, ni estereotipos. A mí me gustaría, antes de irnos, porque tenés una experiencia enorme, has liderado muchos proyectos vinculados a género y tecnología, 3 o 4 tips a tener en cuenta en los equipos, más allá, obviamente, sí, de tecnología. Claramente,
coincido con vos que el mayor esfuerzo está en el cambio en el mindset, en el cambio de la percepción sobre la sociedad y la deconstrucción de la sociedad. Esa sociedad, sus datos, su comportamiento ingestan base de datos, esa base de datos después hacen desarrollo y en el medio también los desarrollos tienen equipo. Digo, en esa vida, ¿no? del desarrollo tecnológico, la vinculación y las organizaciones, recomendaciones que uno tiene que tener en cuenta a la hora de conformar los equipos. Bueno, varios. A mí lo que más me interesa destacar es por ahí, primero, los informáticos no son los culpables o las informáticas no son los culpables de todos los males. El problema son todas las personas que forman parte del ciclo de vida del sistema informático. ¿Está bien? Pues, con esto, llámese todos los jefes, las jefas, las personas que opinan sobre una o varias cuestiones, hasta las personas especializadas en informática que lo ponen en palabras, digamos. Entonces hay que tener ahí, desde que son muchas personas las que intervienen, bueno, ahí es donde hay que poner el ojo. Por eso la necesidad de cuando se decide desarrollar tal o cual sistema con tal fin, es importante tener en cuenta que que se tiene que tratar de equipos multidisciplinarios, no interdisciplinarios, es decir, multidisciplinarios, es decir, de diferentes disciplinas, que desde luego aporta que sean de diferentes géneros, pero eso solo no alcanza. Fíjense que en el mundo casi que somos en partes iguales varones y mujeres. O sea, no es el problema, porque aún en esa forma de varones y mujeres a la mitad, en el mundo de hoy, las mujeres, los derechos de acceso de las mujeres o de los grupos minoritarios no son los mismos. Entonces el problema no se soluciona con decir, bueno, vamos a invitar a una mujer, o vamos a invitar a un trans, o vamos a invitar para que venga a formar parte de este desarrollo. El problema, creo yo, humildemente se soluciona contratando o pidiéndole opinión a especialistas en diversidad y género. ¿Por qué? Porque quienes tenemos el ojo puesto, ya no podemos dejar de ver, ya nos pusimos los anteojos y ya es imposible que se pase. Y nosotros podemos pensar que somos flexibles, que somos inclusivos, etcétera, etcétera, pero el tener a una persona especialista de eso, en diversidad y género, es el que realmente puede, poner en blanco sobre negro, ¿no? Y alertar y trabajar. Bueno, vos sos jueza, compartimos la misma pasión y la misma profesión y la misma ocupación. ¿Cómo en esto que reafirmaste inicialmente, ¿no? Sesgos de anclaje o de confirmación? Muchas veces uno ya sabe la decisión y construye aún en la decisión judicial todo lo que le incorpora a una decisión como previamente tomada, ¿no? ¿Cómo hacerlo en la cotidianidad de la tarea que nos toca? Creo que lo que más atenta contra nuestro sesgo de confirmación son los plazos, querido Marito. No sé si vos pensás lo mismo, pero yo me he dado cuenta que en mi caso particular yo necesito madurar los casos y no los miro de la misma manera hoy que lo que puede ser mañana. Mañana maduré la idea y mañana veo cosas que hoy no veo. Y si yo tengo un plazo que tengo que resolver en el día, desde luego que hay casos urgentes que no meritan, ¿no? Pero digo, ese es un factor. Tenemos que entender que los casos se maduran. Los casos hay que replantearlos, hay que realmente preguntarse, ¿estoy siendo justa? ¿De qué me estoy olvidando? ¿Qué no estoy viendo? Consultar, obviamente, ¿no? No tenerla, o sea, no sé si a vos te pasa, pero yo me doy cuenta que es necesario intercambiar e interactuar con el grupo, porque la palabra del otro es el que a mí me aporta, en dónde le estoy errando, qué es lo que no estoy viendo. Así que me parece en donde podemos nosotros, rever, es que nosotros somos personas humanas y como tal, como dije, erramos, estamos sesgados, tomamos decisiones contextuales, ruidosas, como la llama Kahneman, y necesitamos por eso de poder interactuar, intercambiar ideas para al final del día dar una solución justa.
y la formación continua, no la formación totalmente. vertical, sino la horizontal, el crecimiento empático en el modo aprendizaje, que es un poco lo que se pretende acá, ¿no? Bueno, eso es un poco lo que yo siempre aprendí de Juan Corbalar, ¿no? Digamos que Claro. que la horizontalidad es lo que más atenta contra un sistema de organización, ¿no? Porque ahí es donde no damos lugar a la opinión. Y en este tipo digamos, en el sector público, la idea de la verticalidad está muy impregnada y es muy difícil desandar ese camino, ¿no? Por ahí la gente que no me conoce se extraña porque le pregunto por ahí a un oficial qué piensa, o a un escribiente qué piensa de lo que estoy escribiendo, y me dice, preguntas a la jueza. Bien. Claro, pero hay que saber cuál es la opinión del otro también. El sentido común no lo debemos perder nunca. Genial, fantástico, Nieves. Les dije, hoy nos sigue acompañando Andrés, genio. Nieves, la verdad que muchísimas gracias. Diría Nieves, no son los algoritmos en la humanidad, en la sociedad actual, así que repensémonos también, porque todo lo que hoy hacemos tiene consecuencias escalables, y ni les digo cuando lo cruzamos con tecnología. Mil gracias, Nieves, como siempre, por estar con nosotros, por tu liderazgo, por tu tarea cotidiana en el Dialab también, en nuestras grandes redes de innovación judicial.